Agradecemos a nuestro invitado, el ministro de Economía y Finanzas, Carlos de la Torre, nos acompaña acá. Tenemos varios temas interesantes que vamos a conversar con la ciudadanía, precisamente con las medidas económicas dadas a conocer hace poco. Nos acompaña también para esta entrevista Rodolfo Enríquez. Gracias, Leonel, y una vez más, bienvenido, señor ministro. Un gusto que esté aquí en nuestra mesa de trabajo en Noticias Carrusel para compartir algunos temas, sobre todo el tema económico que a muchos preocupa, a muchos inquieta, y que más pues que conversar con la principal autoridad de las finanzas del país para tratar algunos temas. Señor ministro, un gusto que esté aquí una vez más, bienvenido. A propósito de la reactivación económica, pues el gobierno, el Ejecutivo ha presentado una propuesta a la Asamblea Nacional que ya se está debatiendo y que también ese debate ha generado algunos cuestionamientos y críticas. ¿Cómo se está manejando el tema de la proforma presupuestaria para el ejercicio fiscal de lo que será el año 2018? Lo escuchamos. Bueno, bienvenido, señor ministro. Muy buenos días, muchísimas gracias por haberme recibido aquí a efectos de que pueda informar de primera mano a nuestros oyentes, a quienes también les envío un afectuoso saludo. Y es importante entender que tanto la proforma presupuestaria 2018 como el proyecto de ley para la reactivación económica del Ecuador son parte de un conjunto más amplio de acciones económicas que van dirigidas a atender objetivos que son esenciales en economía ecuatoriana, fundamentalmente la creación de empleo, la generación de mayor producción y también la sostenibilidad y fortalecimiento de la dolarización. Es importante entender que este conjunto de acciones están dirigidas a alcanzar todos estos objetivos a través de una regularización de las cuentas fiscales, a través de la generación de incentivos para la producción y el empleo y a través del establecimiento de mecanismos para optimizar el uso de los dólares de nuestra economía, especialmente cuando estos dólares salen de la economía. Porque de lo contrario, si es que tenemos problemas con la dolarización, todo lo demás no funcionaría. Pero claro, esta orientación del manejo económico no va a lo de siempre, lo de décadas anteriores, en que se apelaba al esfuerzo de los más pobres, es decir, los más pobres en la economía ecuatoriana eran quienes siempre cargaban con el esfuerzo para empujar la economía hacia adelante, y a la larga tampoco se logró aquello. Entonces, en este momento nosotros estamos apelando a un esquema totalmente diferente que no afecte al bolsillo popular, pero que nos permita impulsar y desarrollar la economía. En Noticias Carrusel estamos conversando con el ministro de Economía del Ecuador, el economista Carlos de la Torre. Economista, el día lunes último, el presidente de la República, Lenín Moreno, en su informe semanal de gestión de labores, anunció el retiro de las reformas que modificaban el impuesto a la renta para las personas que no tenían hijos. ¿Cómo sí se hizo ese cambio? ¿Cómo sí se llegó a esa consideración? Quizás pesó el cuestionamiento de algunos sectores o un análisis de sensibilidad social. Es lo segundo, es un análisis de sensibilidad social. Hay que entender que el diseño de acciones económicas es un diseño fundamentalmente técnico. ¿Eso qué quiere decir? Que hemos hecho todos los estudios, todos los análisis en función de alcanzar objetivos de interés nacional. Y eso implica este tipo de mecanismos que incluso están orientados desde una perspectiva de equidad. Pero muchas veces sucede no solo aquí, sino en todas partes, que cuando ya se anuncia el mecanismo, la acción, hay puntos de vista diferentes, hay una sensibilidad también de ciertos sectores y una sensibilidad política que puede ser válida, es decir, que va más allá del tema puramente económico. Entonces, desde esa perspectiva también otra sensibilidad desde el gobierno de captar esas propuestas, de captar esa reacción de algunos sectores, es lo que se ha traducido en una flexibilización de algunas de estas acciones que se han propuesto en el marco del proyecto de ley, en la medida de que lo que se procura es que podamos ejecutar las acciones, podamos alcanzar los objetivos, pero que no afectemos a los ecuatorianos. En este sentido, quiero volver al tema de la proforma presupuestaria presentada a la Asamblea Nacional, porque yo tengo entendido que hay una reducción
de egresos, de gasto. Ahora, yo me pregunto si va a bajar, hay una reducción, ¿cómo se va a manejar en ese tema el gasto público? Ya, bueno, tenemos el gasto corriente. Sí, vamos explicando ahí algunos detalles, pero es importante que la ciudadanía conozca que hay un esfuerzo grandísimo de parte del gobierno nacional de ir reduciendo sus egresos totales, en la medida de que esto también implica que recurramos cada vez a menor financiamiento, es decir, a menos deuda, y podamos también corregir ya de a poco el grave problema que es una deuda elevada, que lo tenemos, es manejable, pero nos quita oxígeno para poder realizar, nos quita recursos para poder realizar otro tipo de acciones en beneficio de los ecuatorianos. Entonces, en ese sentido, hay que entender que hay un recorte de esos egresos, ¿ya? Pero desde el lado del gasto corriente es muy difícil que se puedan hacer recortes importantes. ¿Por qué? Por ejemplo, dentro del gasto corriente un rubro muy importante son los sueldos y salarios. El 88% de los sueldos y salarios están en los médicos, en los maestros de las escuelas y colegios, en policías y militares, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esto? Significa que el Estado en su o bajo el mandato constitucional de que tiene que proveer los servicios de educación, salud, seguridad interna, externa y justicia, tiene que ir ampliando año a año la cobertura. ¿Por qué? Porque la población ecuatoriana va creciendo año a año y ya desde ahora la cobertura de los servicios no es la que nosotros quisiéramos, es insuficiente y tenemos que ampliarla en la medida de las posibilidades. ¿Eso qué es lo que implica? Que cada año habrá que contratar cada vez más maestros, más médicos, etcétera. Habrá que equipar más escuelas, construir más escuelas, más hospitales, etcétera. Y lo primero, lo que es sueldos y salarios y lo que son compras públicas, va creciendo cada año y, como decía, corresponde a más del 80% de el total de gastos en personal, lo que corresponde a estos servicios. Entonces, cuando me dicen hay que ampliar los recortes, yo me pregunto y digo, bueno, ¿qué escuelas cerramos? ¿Qué hospitales cerramos? O no podemos hacerlo. Ya. Pero ahí viene el espacio donde sí podemos ir reduciendo algunos gastos, que es a través de una optimización efectiva que se le está logrando a través del decreto de austeridad. ¿Qué significa el decreto de austeridad? Que para el 2018 dejaremos de gastar $500 millones. ¿Qué hubiera sido sin el decreto de austeridad? Que los egresos hubiesen sido para 2018 y en la proforma 500 millones más de lo que se han establecido actualmente. En Noticias Carrusel estamos con el ministro de Economía, Carlos de la Torre, el ministro de Finanzas, director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, maestro en Economía, domina el tema definitivamente. Usted indicaba que el 80% va destinado pues, a pagar el sueldo, en este caso de maestros, profesionales de la salud, policías, pero sin embargo recuerdo que se cuestionaba que este era un estado obeso con exceso de personal. ¿Esto deja sin piso este comentario que venían realizando? Completamente, porque en este caso está claramente en correspondencia los gastos en sueldos y salarios que se realiza con la obligación constitucional que tiene el Estado de proveer estos servicios. Es decir, si nosotros llevamos a una comparación internacional, no vendría al caso porque dependiendo de los arreglos institucionales de otros países, hay estados que no tienen esa obligatoriedad y evidentemente no tienen que pagar esos sueldos y salarios de médicos y maestros de escuelas y colegios y por lo tanto el tamaño de sus nóminas son mucho menores. Es decir, es una condición inherente a cómo se ha definido el Estado ecuatoriano. Pero es importante destacar que siempre se puede optimizar esos recursos y en ese sentido estamos trabajando permanentemente y como ya indiqué hace unos minutos, hemos logrado evitarle gastos al Estado ecuatoriano por $500 millones, una cantidad enorme que la hemos logrado reducir en términos de gastos adicionales. Ministro, quienes estamos o tenemos la oportunidad de estar frente al micrófono somos el puente, el lazo para conectarnos con las autoridades y a veces el ciudadano de pie se pregunta, todos hemos escuchado, en alguna vez el presidente saliente, economista Rafael Correa, dijo
dejamos la mesa servida, pero luego escuchamos que la mesa no estaba servida. Nos gustaría su comentario al respecto en cuanto al endeudamiento del país. ¿Cómo estamos? Cerca de 40.000 millones de dólares me parece que es del Producto Interno Bruto, ¿no? Sí, bueno, más allá de las apreciaciones políticas, los técnicos en economía preferimos manejarnos con las cifras, y en ese sentido vamos a comentar las cifras del endeudamiento. Lo que se llama la deuda consolidada, es decir, lo que debe el gobierno, ya sin contar las empresas públicas, porque también hay que analizar que tenemos varias empresas públicas, entre ellas dos muy grandes que son Petroecuador y Petroamazonas, que no dependen directamente del presupuesto general del Estado. Es decir, todo lo que depende del presupuesto general del Estado, es decir, el Estado central con sus ministerios, sus secretarías, ¿ya? La deuda que mantiene el Estado central ecuatoriano alcanza aproximadamente los 30.000 millones de dólares. En términos, ese es el monto real. El monto con terceros, consolidado. Pero también hay deudas entre las propias entidades públicas. La deuda interna. Entonces, conoce, ¿no? esas deudas entre las entidades públicas le elevan este valor a cerca de 42.000 millones de dólares. Ya. Pero a eso tendríamos que agregar también, para completar todo lo que es el Estado ecuatoriano ya con las empresas públicas, tendríamos que integrar asimismo las obligaciones que tienen las empresas públicas y otras instancias que no son el gobierno central. Y ahí están Petroamazonas, Petroecuador, está TAME, etcétera. ¿Ya? Entonces, al agregar asimismo las obligaciones que tienen estas empresas, estamos hablando de un valor que supera los 50.000 millones de dólares. Entonces, ahí es cuando decimos que las obligaciones totales del Estado son más del 50% del PIB. ¿Ya? Pero ahí viene también el análisis o la explicación de por qué se hacen estas diferenciaciones. ¿Por qué? Porque las obligaciones de las empresas públicas pueden resolverse con la operación de las propias empresas públicas, mientras que las obligaciones del gobierno central se tienen que resolver con los recursos de la caja fiscal. Entonces ahí están las diferencias o por qué se mide lo uno o lo otro, pero en definitiva, como Estado, nuestra deuda es de más del 50% del PIB. En Noticias Carrusel estamos conversando con el ministro de Economía y Finanzas, Carlos de la Torre. ¿Tú tenías otro título, Leonel? En todo caso, ministro, ¿esta deuda es manejable, no manejable? Si yo pongo un ejemplo que le podemos asociar al caso de una persona, ¿ya? Para poder entender las proporciones, porque frente a estas cifras que son muy grandes, que son correspondientes al Estado ecuatoriano, es mucho más fácil a nivel de una persona. Pensemos que una persona gana $1,000 mensuales, para hacer números redondos. Entonces quiere decir que esta persona en el año ya estaría ganando $12,000, ¿ya? Sin los décimos, para hacerle más fácil para entenderlo rápido. Entonces, la proporción que significa una deuda del 50% del PIB sería como una persona que gana $12,000 cada año, $100,000 mensuales, debe $6,000, ¿ya? Y digamos que nosotros le establecemos un plazo, porque no es que va a pagar los $6,000 en un año. Si es que esos $6,000 tendría que pagarlos en 10 años, ¿ya? Querría decir que tiene que pagar solo $600 cada año. Entonces quiere decir que gana 1,000, pero tiene que pagar 600, si es que es a 10 años. Si fuera a 20 años, tendría que pagar 300. Entonces todo depende de la composición de los plazos. Entonces vemos, es un egreso fuerte, ¿ya? Pero puede manejarse. Entonces, ¿cómo estamos nosotros trabajando en términos de las finanzas públicas? Nosotros estamos trabajando en la medida de ir cerrando el déficit fiscal, porque el déficit es el que se cubre con deuda. Entonces, mientras más pequeño sea ese déficit, menos deuda necesitamos a futuro, y ya vamos pagando la deuda anterior, y de a poco ese peso de la deuda va a ir disminuyendo. Esa es la idea, como estamos manejando las cuentas fiscales actualmente. Quiero volver al presente, señor ministro. Hubo una reunión del equipo económico en Guayaquil. Entre ellos estuvo participando también el presidente, el titular de la Asamblea Nacional, José Serrano. Se hicieron concretamente, ¿se han hecho nuevos anuncios de cambio a la ley económica presentada a la Asamblea?
Si usted nos puede informar en ese sentido. Bueno, ahora está en manos de la Asamblea, es decir, ya lo que anunció el presidente el lunes anterior es lo que respondía a esa sensibilidad del gobierno frente a algunas propuestas o alguna reacción que hubo desde ciertos sectores, pero evidentemente esto está en manos ahora de la Asamblea y claro, los ajustes propuestos por el presidente serán tramitados desde nuestro bloque, pero asimismo los asambleístas tienen la potestad de poder en sus discusiones hacer los ajustes que ellos consideren y sobre esa base será que se realice la votación respectiva. Otro tema que también en los últimos días ha saltado a la palestra del comentario, de la crítica, del cuestionamiento, tiene que ver con la nueva tasa de servicio de aduanero que se aplica desde el día lunes 13 de noviembre, ese incremento de 10 centavos, que los sectores empresariales y productivos lo consideran como innecesario porque dicen que es más bien un impuesto que sirve de rentas para el Estado y no para controlar lo que supuestamente la CENA ha anunciado que tiene que ver con el control de la evasión. ¿Usted qué nos puede decir al respecto? A ver, es importante destacar lo siguiente. Cuando nosotros hicimos un diagnóstico en general de la situación de la economía ecuatoriana, encontramos y nos alarmamos por el tema aduanero, ¿ya? Y lo que descubrimos es que hay una subfacturación sistemática, ¿ya?, de muchas importaciones que va en el orden de los 700, que genera un impacto negativo para el Estado ecuatoriano en el orden de los 700 millones de dólares cada año. Eso quiere decir que en los últimos 3 años el Estado ha dejado de recibir cerca de 2.000 millones de dólares por el pago de aranceles e impuestos por la subfacturación en las aduanas. Esto evidentemente también responde a una incapacidad de las aduanas de poder controlar adecuadamente qué es lo que está entrando al país. Y eso que entra subfacturado, ese es el verdadero contrabando, es el contrabando técnico, no es ese contrabando por los pasos fronterizos, ese es pequeñito al lado de este gran contrabando. Y en términos de empleos que no se pudieron generar por la competencia desleal que genera este contrabando técnico, estamos hablando de que en los últimos 3 años se dejaron de generar 200,000 plazas nuevas de trabajo en el Ecuador. Eso quiere decir que el contrabando es un factor totalmente negativo que impacta en la economía y en el empleo en el Ecuador. Y tiene que ser contrarrestado, pero para eso se necesita la realización de inversiones en tecnología muy importantes, en generación de capacidades que no tienen nuestras aduanas para ese control. Y para eso se requieren recursos. Entonces, esta tasa de 10 centavos por unidad, que es la tasa de control aduanero que está definida dentro del marco de las leyes internacionales, dentro de los compromisos que mantenemos ante la OMS, y tenemos el pleno derecho de... O sea, no es un invento del ecuatoriano. No, para nada. Esto existe en muchos países del mundo. Nos permitirá financiar todo esto que requerimos para que se fortalezcan nuestras aduanas y podamos evitar estas malas prácticas que tanto daño le hacen al país. En Noticias Carrusel estamos conversando con el ministro de Economía, el economista Carlos de la Torre. En la campaña electoral el presidente Ledín Moreno hizo un ofrecimiento de casas y también de empleo. ¿Cómo se está manejando el tema del manejo? Para, sobre todo, a mí siempre me ha preocupado porque creo que una cosa es hablar de los grandes empresarios, pero a veces muy poco se habla, se dice o se hace por los pequeños productores, por la mediana industria, por los que quieren de alguna forma impulsar su negocio. Y ahí está también parte del problema y también de la solución al tema del desempleo, que no lo podemos ocultar ni no lo podemos negar, señor ministro. Muy bien, vamos justamente conversando de los pequeños, los micro empresarios, que son tremendamente importantes, y veamos también cómo esto se articula con el proyecto Casa para Todos. A ver, dentro del conjunto de acciones económicas que estamos impulsando, se están generando muchos incentivos para las micro y pequeñas empresas. ¿Por qué? Porque en el Ecuador, de todo lo que podríamos decir que es el sector privado en general, ¿ya?,
Resulta que las micro y pequeñas empresas son las generadoras del 70% del empleo en el sector privado. Muchas veces equivocadamente se piensa que el sector privado son solo las grandes empresas. No, las grandes empresas solo generan el 30% de los empleos privados en el Ecuador. ¿Ya? Y claro, estas empresas tienen una capacidad financiera enorme, tienen altas utilidades, cuando los pequeños y microempresarios son los que viven el día a día, y si no se les da un apoyo son los que pueden quebrar muy fácilmente, y eso implicaría que entre más gente al desempleo. Entonces nuestra orientación va fundamentalmente hacia estos micro y pequeños empresarios a través de varios incentivos de orden tributario para darles un espacio, darles recursos para que puedan seguir operando y puedan desarrollarse, además de que se han establecido líneas de crédito a través de la banca pública, etcétera, para empujar este gran sector generador de empleo. Pero ahí viene también el tema de la construcción. La construcción ha sido históricamente uno de los principales motores de la dinámica económica interna. ¿Por qué? Por su gran capacidad de generación de empleo y porque demanda insumos nacionales, porque hay que tener cuidado. Hay ciertos sectores que pueden generar producción, pero una demanda importante de insumos que vienen del exterior nos genera problemas en términos de la sostenibilidad de la dolarización. La construcción, en cambio, es perfecta en el sentido de que impulsa producción nacional, genera empleo, etcétera. Y ahí es hacia donde se orienta el programa Casa para Todos, porque la construcción de vivienda popular en términos masivos nos permitirá resolver el problema de la vivienda en el Ecuador, que es un problema social tremendamente importante, y por el otro lado permite la reactivación y la aceleración de la economía ecuatoriana a través de generación de empleo y producción. Y el programa Casa para Todos está abierto no solo para las grandes empresas constructoras, bienvenidas, pero fundamentalmente puede operar y encaja muy bien con aquellos pequeños constructores o microconstructores que pueden desarrollar poquitas viviendas cada uno, pero sumados son muchísimos, y permite una reactivación de esta economía donde se genera la mayor cantidad de empleo en el Ecuador. Sin duda alguna, ministro, el sector de la construcción genera un incrementamiento productivo. Recuerdo que hubo un cierto número de casas que se dio a conocer en campaña precisamente para construir en este plan. En una economía compleja, ¿se podría llegar a cumplir con esta cantidad o habría que ir viendo cómo avanza? Evidentemente es un objetivo ambicioso pero realista, es decir, se puede hacerlo, pero hay que entender que no es un proceso lineal. ¿A qué me refiero? No es que desde el principio vamos a construir cada mes o cada año la misma cantidad de viviendas, de casas, hasta que se cumplan los 4 años del gobierno, sino que es un proceso que arranca despacito y luego se va acelerando, porque hay que entender que para construir las casas se necesitan los terrenos, pero no puede ser cualquier terreno, tienen que ser los terrenos con los servicios básicos, ¿no? Correcto. Entonces estamos trabajando muy fuertemente en ese sentido, en perfecta coordinación con municipios, con diversas administraciones a nivel de los GATS, para poder disponer de los terrenos, ya que es la primera fase, pero aún así ya se están construyendo las casas, pero de a poco, cuando ya exista toda esta infraestructura básica para la construcción de viviendas, se acelerará notablemente el número de casas construidas por mes y por año. Muy bien, correcto. Conocemos que tiene una amplia agenda, ministro. Queremos agradecerle su participación acá en Noticias Carrusel. Y bueno, Rodolfo, queremos dejar la invitación, las puertas abiertas. Siempre es importante conversar con usted, ministro, que está al frente de la cartera económica, y conocer de cómo se está trabajando en este sentido, Rodolfo. Así es, gracias, señor ministro, por su presencia, su comparecencia aquí, sobre todo por escuchar a un ministro que habla de una manera clara. Yo le confieso, no me gusta hablar mucho del tema economía porque en números me enredo, me hago bruto, como diríamos en la escuela, en el colegio. Pero usted ha puesto muchas cosas de una forma que creo que el oyente puede quedar, en primer lugar, claro, en segundo lugar, tranquilo, y en segundo lugar, saber que las cosas se están llevando de una manera como se deben llevar, sin hacer política o politiquería.
sino cómo se debe manejar la economía, que es de forma técnica. Y en eso yo lo conozco, decía en la intro, antes de entrar en nuestra conversación, lo conozco como profesor, lo conozco como parte también de haciendo carrera en el Banco Central. Así que creo que en ese sentido, pues las cosas se están intentando hacer de la mejor forma y van ahí de a poco. Hay que tener también un poco de confianza, un poco de paciencia, incluso podríamos decir un poco de fe, porque el país tiene que ir de a poco enrumbándose. Le agradecemos y le dejamos con sus palabras finales, señor ministro. Así es, muchas gracias. Y claro, mi función también es la de informar adecuadamente a los ecuatorianos. Yo quiero que sepan que quienes estamos ahora con la responsabilidad de la conducción de la economía del país somos gente con muchísima experiencia, tanto académica como práctica, y nosotros trabajamos exclusivamente en función de los intereses nacionales, y que no se dejen llevar o que nuestros oyentes no generen preocupaciones cuando se escuchan mensajes contradictorios, pero que son desde la política, muchas veces desde intereses de ciertos sectores que no necesariamente coinciden con el interés nacional, y claro, abogan desde su perspectiva en función de lo que quieren conseguir, pero nosotros estamos aquí trabajando en función de todos los ecuatorianos. Bien, muchas gracias, señor ministro, ya volvemos.